Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Muy bien, hoy vamos a referirnos en este episodio a las épocas de evolución de las civilizaciones y de los planetas, sobre todo, obviamente, referidos a nosotros. Todo evoluciona en el universo y tiene distintos periodos que se llaman de distintas maneras de acuerdo a qué se está estudiando. Pero así como los periodos de evolución de las galaxias tienen dimensiones y tiempos muy grandes para nosotros, también tenemos en el microcosmos periodos muy cortitos, apenas de segundos o nanosegundos, y nosotros en nuestras dimensiones también. Pero no solamente en lo individual, sino tenemos que verlo desde el punto de vista de lo general, de nuestra casa grande, que es el universo. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ver esto. Acá, por ejemplo, nosotros hemos adaptado la humanidad nuestra a distintas épocas, que para nosotros son periodos extensos, milenarios, o millones de años si queremos verlo así. Pero para dentro del periodo evolutivo general es nada, son segundos. Nosotros podemos hablar de un periodo humano de el hombre muy cercano al reino animal. Después viene el periodo prehistórico y el periodo, obviamente histórico, en distintas fases del planeta, porque cuando estamos hablando de esto, por supuesto, no hacemos separación ni de razas ni de lugares. Todos son así, todos los pueblos. Pero dentro de esos pueblos ha habido civilizaciones que han desaparecido. Y se dice muy lógicamente que pareciera que alcanzan cierto nivel de progreso y después sufren la decrepitud y desaparecen, ya sea por motivos propios o ya sea por una situación que tiene que ver con fallas geológicas y cambios geológicos. Entonces uno dice, ¿cómo se adapta esto a el concepto del evolucionismo anímico, que es, como siempre ustedes saben ya, que venimos haciendo un progreso, encarnando en distintos lugares, en distintos momentos y en distintas épocas, para ir aprendiendo en nuestro proceso evolutivo hacia la perfección. Vamos a comparar el, el, la civilización humana a la escala de valores, eso que decimos piramidal, como si fueran panal de abejas. Miren ustedes, vamos a suponer este panalcito de abejas así, ¿no? Todo lo que fuera con cera y con miel, ¿está bien? Bueno, nosotros entramos y salimos de ese panal como si fueran las abejitas. Somos las abejitas, de alguna manera. Vamos aprendiendo. ¿Qué aprendemos? Aprendemos individualmente y aprendemos socialmente a trabajar en conjunto. Nos cuesta mucho todavía. Pero claro, en este caso, en el planeta Tierra, en épocas geológicamente hablando difíciles, las civilizaciones estaban sometidas. Había que someterse en educación, había que someterse en muchas cosas porque el conocimiento era muy limitado para algunos. Los otros no tenían ningún conocimiento. Entonces allí tenemos un problema o un tema de que en estas entradas y salidas de las abejitas cada uno tenía un rol y se trabajaba como se podía. Algunos estaban sometidos y otros eran los que sometían. Bueno, ese era el mundo de épocas anteriores. Ahora sigue siendo así, pero se va mejorando, ¿no es cierto? Un poquito, se va aliviando.
hay cierta resistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces los que se reencarnan quieren mantener sus privilegios de antes, no saben ceder, no saben entender y no saben enseñar, someten. Bueno, es la historia de la humanidad en todos los órdenes. ¿Y qué pasa con en ese caso que una civilización, la Lemuria, por ejemplo, que alguna vez hemos estado hablando, la Atlántida, hubo muchas civilizaciones que fueron perdidas en el tiempo. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, se fueron generando otras, muchas, si queremos verlo así, panales diferentes, con distintos colores. Vamos a suponer que el primero fuera negro, porque se aprendía a través de mucho dolor, mucho sufrimiento y mucha muerte mala. Después fueron cambiando de color. Vamos a suponer la escala de colores que nosotros conocemos, hasta llegar a una escala blanca. Y ustedes me dirán, bueno, pero entonces ya estamos... No, esto va a seguir en un futuro, vamos a suponer blanco, translúcido, transparente, brillante, cada vez más brillante, hasta que sea tan brillante como las luminarias que conocemos en el orbe, el sol, las estrellas. Entonces, fíjense ustedes todo lo que tenemos nosotros para cambiar. Por supuesto que en algún momento esto va a ir cambiando, ya está cambiando y vamos a mostrarlo. Miren, en épocas de Moisés, y yo sé que muchas veces cuando uno empieza a hablar de estas cosas, si me están escuchando científicos o me están escuchando jóvenes, para ahí dicen, esta es religiosa. No, es histórico. Yo lo hago desde el punto de vista histórico. No se olviden que yo soy científico. Entonces, en épocas de Moisés había un pueblo ignorante, pero un pueblo que estaba educado para temer a un Dios, único Dios. Y Moisés tenía que enseñar a ese pueblo, rescatarlo, según dicen las tradiciones históricas. Bueno, así fue. Pero ¿qué se enseñaba en ese momento? Había un culto secreto y Moisés fue haciendo enseñanzas a los distintos grupos de pueblos para que se fueran acercando, pero dándole más la moral y el sentido de unión como pueblo, para que se juntaran y pudieran estar allí. No había otra manera. Entonces por eso se generaban otros tipos de experiencias que se iban haciendo, con distintas graduaciones, pero un poquito más aliviadas. Cuando llega Jesús, tenemos que hacer hincapié en que hay muchos maestros que han enseñado en la humanidad y enseñan y enseñarán. Pero Jesús encontró un pueblo ya más liberado en muchas cosas, pero necesitaban comprender algo. No le teman a Dios, ámenlo. Y él vino con la idea del amor. Y ya se enseñaba de otra manera, se enseñaba con la libertad de ir caminando por los pueblos y se hacían enseñanzas públicas. Bueno, más adelante, en épocas de una Europa convulsionada, en 1857, se produce el advenimiento del espíritu de verdad. Muchos dicen que es aquel que es más de tendencia religiosa, Jesús emancipado. Yo creo más que es el espíritu de verdad, una pléyade de espíritus muy superiores que pueden haber trabajado a la orden de Jesús, que es muy superior
es el rector, Jesús es el rector de la evolución de todo esto, de nosotros, para enseñar al hombre, para enseñarle un poquito más sobre lo que él quería decir a cada cosa. Entonces, cuando miramos el Evangelio, liberado de todo lo religioso, vemos grandes enseñanzas. Cuando él habla de amar a Dios, te está diciendo que vos tenés una fuerza dentro, que hoy llamás, por supuesto, voluntad. Y esa voluntad la pongo en ejercicio cuando quiero hacer algo. Bien, la fe, por decirlo alguna, la fe en vos mismo, la fuerza. Esa voluntad, dale sentido para que el amor te oriente y puedas caminar esa fuerza de voluntad entendiendo al otro, al que está al lado tuyo. Hacé entelequia con eso, esa es la enseñanza. Y lo que sigue en un futuro, por supuesto, que no es tan de sentido religioso, sino que viene más de la mano de la ciencia. Ciencia, que está descubriendo un montón de cosas, sobre todo la gran verdad que se dijo un día, solo sé que nada sé, porque empiezan a investigar y se dan cuenta, pero van descubriendo cosas. Y la ciencia en sí no es importante, es el despertar de la conciencia, de por qué y para qué estoy acá, y qué me espera cuando pase la puertita de la muerte. Porque el poderoso, aquel que se siente que puede progresar en la vida con fuerza e imponerse, se va a encontrar en un momento dado que por más que esté rodeado de muchos protectores y muchos seguidores y muchos cortesanos, por decirlo de alguna manera, va a quedar solo. En el momento de la partida va a estar solo. Y se va a encontrar del otro lado con lo que haya construido. Por eso el Maestro Jesús enseñaba y decía, atesorad los bienes impedecederos, no los bienes de la tierra. No quería decir que había que rechazar los bienes de la tierra. Lo que quería decir es, tener conducta, porque eso te va a servir del otro lado, no lo que tenés hoy acumulado. Y eso le pasa a todos. Vos si sos joven, lo pensás, bueno, la muerte es un tema natural, la veremos más adelante. Pero cuando pasa el tiempo y te estás acercando, ahí empezás a preocuparte. Y no hay un solo individuo en el planeta, ninguno, que no tenga un poco de duda, preguntas o hasta un poquito de miedo sobre no la forma de morir, que eso también se puede entender, sino qué hay en la muerte, qué me va a pasar cuando pase allí. Entonces, eso que está resuelto por el evolucionismo anímico, lo tenemos que ir entendiendo y aplicando en cada momento. Y esta ciencia tiene que despertar conciencia en nosotros. Y entonces empezar a aplicar las cosas entendiendo que el planeta necesita un nuevo cambio, pero un cambio de posibilidades. Y ustedes me dirán, pero el poder, ¿cómo se va a destruir el poder? No, el poder va a seguir, pero miren ustedes, esto es importante de entender. Hoy el poder se construye por la fuerza, ¿no? Hoy el que tiene poder, el poder, en este planeta chiquitito, perdido en el infinito del espacio, se ejerce por fuerza y sobre todo por dinero. Lo escribo así para hacerlo más gráfico. ¿Qué va a pasar con el cambio? ¿Va a cambiar el poder? ¿Se va a licuar? No. Va a seguir el poder, pero el poder va a ser por la capacidad. ¿Y qué capacidad? El que tenga más amor y más conocimiento.
ese va a ser el que va a tener el poder en distintas graduaciones. ¿Se acuerdan cuando habrán visto ya un capítulo donde, y si no búsquenlo, donde se habla de la gradación de los seres espirituales? Bueno, nosotros somos seres espirituales, vamos a ir creciendo cada vez, van a aparecer seres que nos van a saber orientar y ya no vamos a necesitar tanto el tema de la religión, de la fe, discutir si esto es así o esto es asado, yo tengo la verdad. No. El evolucionismo anímico dice algo, no te dice tenés que creer en mí, en lo que te digo yo. Si no lo crees no importa, pero tenés caridad. La caridad es el amor hacia el prójimo elevado a la máxima potencia. Y lo podés hacer cotidianamente. Hoy se dice, los procesos que hay son terribles, hay mucha hambre en el mundo, hay muchas necesidades, hay mucha sensación de impotencia, todo lo que quieras. Pero vos, lo primero que tenés que tener a mano es el amor. Bueno, y la cosa y la fuerza para ir buscando el camino. Nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.